Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo saludarlos hoy lunes 27 de mayo. Estamos en la serie Elecciones. Hoy es el día 8 y se titula Que nadie se pierda. Feliz inicio de semana. En esta semana que inicia vamos a estudiar 7 cosas que Dios quiere. 7 cosas que son voluntad de Dios. Estamos seguros que son voluntad de Dios. 7 cosas, una cada día. La semana pasada comenzamos esta serie, Elecciones, conociendo la voluntad de Dios, y de alguna manera sentamos las bases sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Hablamos de la importancia de tomar decisiones basados en la voluntad de Dios y no en nuestros propios opiniones o ocurrencias. Hablamos de algunas cosas sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Dijimos que entregándonos a Dios, sometiéndonos a su voluntad, con la disposición de escuchar su voz y de obedecerle. Dijimos que para conocer la voluntad de Dios hay que tener una relación con Dios. Esto es importantísimo. Y también dijimos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio por el cual Él nos habla. A través de la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios. Así es que en esta semana vamos a ir a 7 cosas que la palabra de Dios dice que son su voluntad. Y yo quisiera que cambiemos un poco el enfoque que tenemos, mis amados hermanos, cuando pensamos en la voluntad de Dios. Me parece que como seres humanos, muy a menudo, lo que queremos saber de la voluntad de Dios es para nuestro beneficio. Para mí, ¿qué tienes para mí, Dios? A mí, ¿yo qué voy a ganar de conocer la voluntad de Dios? Y me parece que, como ya lo dije en otro devocional, es un poco la actitud del que quiere saber el futuro, ¿no? El que va con la divina o el que va con la bolita mágica, la bola de cristal y quiere saber el futuro, quiere saber sus números de la suerte, ¿no? Para saber qué boleto de la lotería comprar. Y a veces nos acercamos a Dios para conocer su voluntad así en esos términos. Como para saber cuál es el número de la suerte y comprar ese boleto de lotería, ¿no? Como saber la voluntad de Dios para mi beneficio, para ganar algo, pensando en términos materiales o en términos, pues, mundanos. Y me parece que muy a menudo venimos con esa mala actitud. Una especie, de la misma manera que el que va con el adivino, así queremos ir con Dios, ¿no? Como si Dios fuera una especie de oráculo al cual vamos a consultar para tomar decisiones. Y no, mis amados hermanos, Dios es un Padre. Dios es un amigo. Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso en esta semana no vamos a preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida necesariamente en cuestiones específicas. Con quién casarme, qué carrera estudiar, a dónde irme de viaje, etcétera, etcétera. Hablaremos de todas esas preguntas y yo sé que muchos de nosotros queremos contestar esas preguntas y lo vamos a hacer, pero primero tenemos que empezar por lo primero, lo que está claro, porque mira, la Biblia no te dice con quién te vas a casar. La Biblia no dice en ningún lado ahí que, mira, Mariana tiene que casarse con Elí, primera de Proverbios 5:25. Pues no, ¿verdad? No, la Biblia no nos dice con quién te tienes que casar así con nombre y apellido, ni qué carrera estudiar. Elí Gutiérrez tendrá que estudiar la carrera de música, historia y teología. No dice eso la Biblia, es obvio. La Biblia sí nos da principios y muchas cosas que vamos a ir compartiendo en las próximas semanas, pero primero tenemos que ir a lo que la Biblia sí dice. Comenzamos por lo que está claro. En la palabra de Dios hay muchísimas cosas que nos dice la Biblia que Dios quiere. Yo voy a ir a 7. Podría haber ido a 100, pero no tenemos tiempo para hacer una serie de más de 100 días. Pero déjame decir 7 cosas generales que Dios quiere para nosotros, para ti, para mí. Están claras en la Biblia. Eso sí nos lo dice con santo y seña, directamente. La primera es que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Vamos a leer 2 textos bíblicos que nos dicen directamente cuál es la voluntad de Dios. Que seas salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia. Vamos a leer, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por esta serie en la que nos estás hablando. Permítenos conocer tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados. Vamos a 1 de Timoteo 2, del 3 al 6. Dice así. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo.
Está muy claro, mis amados hermanos. Aquí no hay de que vamos al contexto y las palabras y aquí y allá y hacer un gran análisis de 50 páginas y discutir el significado de este texto. Por supuesto hay que hacer análisis y por supuesto que hay que leerlo con inteligencia, pero es claro. Esto es bueno y agradable a nuestro Dios. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Mi amado hermano, déjame decirte 3 cosas. Número 1, Dios quiere que conozcas la verdad. Dios quiere que conozcas la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Hay un Dios, el Dios de su palabra. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, que es Dios entre nosotros. Dios quiere que conozcas la verdad. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Él quiere que conozcas la verdad y que creas y que confieses que hay un solo Dios y un solo Señor. Está muy claro, mi amado hermano. Después nos preguntamos con quién casarse. Después te preguntarás qué carrera estudiar. Y vamos a ir a esas preguntas y a principios para responder esas preguntas. Pero primero que nada, Dios quiere que conozcas la verdad, que creas en Dios a través de Cristo Jesús. De hecho, ¿sabes que para eso se escribió la Biblia? Juan 20:31 nos dice que Jesús hizo muchas cosas, pero no podemos escribirlas todas en un solo libro, no cabrían en todos los libros del mundo. Pero estas se han escrito, la Biblia se ha escrito, dice Juan, para que creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y esto me lleva a la segunda enseñanza. Dios quiere que tengas salvación. Y por salvación, mi querido hermano, no me refiero solamente a un aspecto religioso, espiritual. Me refiero a vida plena, vida eterna, vida en abundancia. Dios quiere que tengas salvación. Que no tengas perdición, es lo contrario de salvación, condenación. Por eso este devocional se llama Que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Mira cómo dice 2 de Pedro 3:9, y este es nuestro segundo texto el día de hoy. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Pedro escribe esto porque algunas personas se burlaban de los cristianos en aquella época, diciéndoles, oigan, ¿ustedes esperan que Cristo regrese? Pues ya pasaron muchos años y no ha regresado. Sigan esperando, espérense. Y se burlaban de los cristianos. Y algunos cristianos comenzaban a tener preguntas, ¿por qué Cristo no regresa si Él prometió regresar? Y el apóstol Pedro nos da la respuesta. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Si Dios no ha regresado es porque Él es paciente con nosotros. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí está la voluntad de Dios expresada, mis amados hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mi amado hermano, Dios quiere que seas salvo. ¿Y cómo obtenemos salvación? Por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, por gracia, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz tenemos salvación y vida eterna y vida plena cuando creemos en Él. Y aquí viene mi tercera enseñanza. Dios quiere que creas en Cristo. Para pronto, mi amado hermano, para pronto. Dios quiere que creas en Cristo. Dios quiere que seas cristiano. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Está muy clara en la palabra de Dios. Él quiere que creas en Cristo Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Muy importante esto, mi amado hermano, porque este es un tema del que de pronto mucha gente no predica. Es un tema del que de pronto mucha gente no le gusta hablar. El arrepentimiento de nuestros pecados. El Evangelio nos dice que Dios nos ama, sí, pero el Evangelio también nos dice que somos pecadores. El Evangelio nos dice que Dios nos creó de una manera maravillosa y que somos sus criaturas, sí, pero el Evangelio también nos dice que hemos sido corrompidos por el pecado. Y no podemos predicar medias verdades, no fuimos llamados a predicar medio evangelio, fuimos llamados a predicar el evangelio completo, y el evangelio completo es que necesitamos arrepentirnos. No solo que Dios quiere bendecirnos y darnos salvación, porque a eso todo el mundo le gusta predicar. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte salvación, Dios te ama. Y es verdad, pero la verdad completa no está si no predicamos también. Debes arrepentirte porque hemos sido pecadores, porque hemos sido corrompidos por la maldad.
Y es a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre que tenemos acceso a Dios para el perdón de pecados y promesa de vida eterna cuando creemos en Él y nos arrepentimos. Dios quiere que conozcas la verdad, mi amado hermano. Dios quiere que tengas salvación y Dios quiere que creas en Cristo. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua, mi amado hermano. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Él quiere que creas en Él. Y si no has tomado esta decisión, ese es el primer paso, mi querido hermano. Y si ya has tomado esta decisión, esta es la primera verdad que debes atesorar. Esto debería ser tu tesoro más grande, la salvación en Cristo Jesús. Después nos preocupamos por qué carrera elegir, con quién casarnos y todas las demás preguntas, por quién votar. Por supuesto, son preguntas importantes, importantísimas. Pero primero entendamos la voluntad de Dios para cada ser humano es que creamos en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús y tengamos vida en su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias, Señor, por tu amor inmenso, por tu voluntad revelada en tu palabra. No nos has dejado a la deriva, Señor, nos revelaste tu palabra, quieres que te conozcamos. Y entendemos muy claramente, Señor, que tú quieres que creamos en ti, que creamos en Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su enviado, Señor. Creemos en Él, creemos en ti, y te entregamos nuestra vida. Por medio de la fe y el arrepentimiento, ponemos nuestra vida en tus manos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.